En este siguiente apartado nos adentramos a conocer otro tipo de cefaleas bastante poco comunes, pero en realidad muchos opinan que son poco comunes por la falta de un adecuado diagnóstico. Serían el conjunto que se denomina cefaleas autonómicas trigeminales. Y nuestra labor como odontólogos, ya sean especialistas o odontólogos generales, va a ser orientar o al menos levantar una bandera roja de que una de estas cefaleas se puede estar presentando, y especialmente en el área orofacial, ya que actualmente con la nueva clasificación existe lo que se llama dolor orofacial autonómico trigeminal, que abarca el tercio medio y el tercio inferior de la cara con las mismas características de las cefaleas que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la característica esencial de las cefaleas autonómicas trigeminales? Dentro de su fisiopatología se podría decir que son un tipo de migraña, ya que el dolor es generalmente unilateral, retroocular, frontotemporal, muy severo, agravado por actividad física, que tiene la característica de que es en el tiempo más duradero que una neuralgia paroxística, y especialmente las cefaleas autonómicas trigeminales van acompañadas de síntomas autonómicos que veremos a continuación, pero estos siempre son ipsilaterales, es decir, en el mismo lado en donde se encuentra la cefalea autonómica trigeminal. ¿Y por qué es muy importante conocer esto? Porque son sumamente mal diagnosticadas como neuralgia trigeminal, especialmente porque los ataques pueden ser cortos, no como una migraña que es de 4 a 72 horas, lo que confunde al clínico. Y es muy común que se crea y se inicie tratamiento para neuralgia trigeminal, frustrando al paciente al no encontrar un adecuado alivio en su tratamiento y cronificando todavía más el proceso que involucra el dolor crónico facial. La más común es la cefalea en racimos, cluster headache. Luego tenemos la hemicrania paroxística, la cefalea unilateral de corta duración, neuralgiforme, la hemicrania continua y probables cefaleas autonómicas trigeminales. La cefalea en racimos se habla de que tiene una prevalencia de un 0.1% en la población general, y se habla de que tiene un ratio de 2.5 hombres por cada mujer que la sufre. Esto es importante porque la mayoría de los tipos de dolor faciales son más común en mujeres. Hablamos de que se habla de una incidencia de 53 por cada 100.000 personas. Y a diferencia de otros dolores faciales, la cefalea en racimos se presenta comúnmente en adultos jóvenes, entre los 25 a los 50 años. Y tiene gatillos específicos como alcohol, fumado, drogas, y es uno de los tipos de dolor facial que puede despertar al paciente en la noche. La cefalea en racimos es caracterizada por bunches o bursts de ataques que generalmente se dan durante un día, el mismo día, todas las semanas o todos los días de la semana a la misma hora. Tiene una periodicidad circadiana. Estos ataques se caracterizan por, como les comentaba, dolor retroorbital, periorbital, frontotemporal, que puede irradiar incluso a la zona masentérica, preauricular, occipital, sumamente intenso que el paciente describe como que le estén quemando, penetrando, punzando, apretando la cabeza, que pueden durar generalmente de 15 a 180 minutos, acompañados de lo más importante, y pongan mucha atención de esto, síntomas autonómicos ipsilaterales, inyección conjuntival, lagrimeo,
edema palpebral, miosis, congestión nasal, rinorrea, sudoración facial. Y cuando el paciente termina un ataque de estos, generalmente se siente sumamente agitado, cansado por la activación autonómica tan fuerte que hay. Va a haber un aumento en su fisiopatología. Se habla de que en el ganglio salivatorio superior, en un huésped, en una persona susceptible genéticamente, va a haber una activación, un disparo parasimpático, que obviamente va a tener un contraparte simpático al mismo tiempo, pero va a aumentar, va a haber esa descarga, como ustedes recuerdan de fisiología, principalmente el parasimpático se encarga de la secreción en toda esta área facial y especialmente se asocia activación del ganglio nasopalatino, que en algunos momentos incluso utilizamos bloquear para abortar estos ataques. Y cuando hablamos del racimo, no es que hablamos del racimo de bananos, sino que vienen en grupos, en conjuntos. Y si se ponen a investigar en internet y a ver videos, la cefalea en racimo se habla de que es después de la neuralgia del trigémino, o se pelea con la neuralgia del trigémino, el dolor más insoportable que un ser humano puede sufrir. Recordemos, sin embargo, que la neuralgia trigeminal habla de que es un tipo de dolor que dura de segundos a no más de 2 minutos y puede tener dolor residual, mientras que la cefalea en racimos es dolor orbital, supraorbitario, temporal, severo, con ataques de 15 a 180 minutos cuando no es tratado, porque se puede abortar durante el ataque, en donde tenemos disparadores como alcohol, altura, y hoy por hoy se habla de que se puede presentar como dolor orofacial autonómico. Ya no hablamos de cluster headache de medio rostro. Ahora tenemos una clasificación distinta. Y recuerden, síntomas autonómicos ipsilaterales: inyección conjuntival, congestión nasal, edema palpebral, sudoración facial, rubor facial, sensación de presión, miosis o ptosis palpebral. La cefalea en racimos puede ser episódica, cuando hablamos que vamos a tener por lo menos 2 periodos de clusters. Clusters quiere decir de 1 a 7 ataques que duran de 15 a 180 minutos. Puede ser que tengamos un ataque por día o 7 ataques en un día, el mismo día, pero si tenemos periodos de remisión en donde el paciente no tiene dolor por al menos un mes, vamos a hablar de que tenemos cefalea episódica. Si el paciente durante todo un año pasa sin dolor, 15 días pero regresa, 15 días pero regresa, tenemos ya cefalea en racimos crónica, que es lo más común. Con respecto al tratamiento, no es algo en lo que ustedes tienen que ahondar, pero sí conocer que actualmente, incluso en emergencias, en el Hospital San Juan de Dios hemos tenido que atender a varios pacientes que son enviados para abortar uno de estos ataques, porque es un tipo de dolor que hace al paciente casi desmayarse. Generalmente se le aplica al paciente oxígeno, por lo menos 15 litros por minuto. Se le puede aplicar sumatriptán intramuscular o subcutáneo, por lo menos 6 miligramos. Es un triptano, como vimos en el tratamiento de las migrañas. Así como también se puede hacer un bloqueo del ganglio esfenopalatino con lidocaína. Generalmente, cuando se ha identificado el diagnóstico, el tratamiento ya se empieza a orientar un poco mejor, y lo que se utiliza es verapamilo de 160 a 480 miligramos al día. Generalmente hay que tener cuidado porque la mayoría de estos pacientes pueden tener algún tipo de enfermedad sistémica asociada, y se habla de que por supuesto se debe también estudiar con el cardiólogo posibles efectos del verapamilo como hipotensor o como antiarrítmico. Esteroides se utilizan generalmente más que todo para empezar el tratamiento con verapamilo, y topiramato, que es un antimigrañoso que se habla que es de segunda línea. La hemicrania paroxística. La hemicrania paroxística va a necesitar al menos 20 ataques
pero en este caso va a ser diferente. En este caso vamos a tener los síntomas autonómicos, pero en la hemicrania paroxística vamos a tener dolor que se va a presentar de 2 a 30 minutos en la misma zona. Vean que incluso la gran diferencia con la cefalea en racimos, en la hemicrania paroxística, es la temporalidad, lo que hace muy difícil incluso guiar el diagnóstico. En este caso podemos tener grupos de episodios de hasta 5 episodios al día, en donde, al igual que en la cefalea en racimos, si tenemos periodo de remisión sin dolor de más de un mes, la llamamos episódica, y si no tenemos episodios de remisión, la llamamos crónica. La principal diferencia con respecto a la hemicrania paroxística en su fisiopatología es que se habla que tiene un componente no tan parasimpático como la cluster headache, sino un poco más asociado también al óxido nítrico cerca del ganglio trigeminal, por lo que responde a indometacina. Entonces, para el criterio diagnóstico se puede hacer un trial de indometacina 25 miligramos 3 veces al día, y la clasificación internacional de cefaleas del 2018 habla de que debe responder si hablamos de hemicrania paroxística. Tenemos las cefaleas unilaterales neuralgiformes de corta duración. En este caso el dolor es de muy corta duración, puede durar 1 segundo hasta 6 minutos, pero ocurre como en forma de lo que llamamos de dientes de payaso o dientes de tiburón. Bueno, así lo hablan en inglés, suena muy raro, ¿verdad? Pero se habla que es con un patrón de sawtooth. Y en este caso generalmente el dolor no es tan extendido, sino que al ser un poco más corto, no es frontotemporal, sino que es más periorbital, retroorbital, más en la zona del seno maxilar, más en la zona de los molares maxilares o incisivos, más en la zona de las molares inferiores. En este caso vamos a tener que se va a presentar en la que se llama SONC, inyección conjuntival y lagrimeo. En este caso debe por criterio diagnóstico ir acompañada de síntomas autonómicos. Vean que la gran diferencia en este caso es la temporalidad. Tenemos que en la cefalea en racimos teníamos episodios que duran de 15 a 180 minutos y casi siempre se presentan a la misma hora, con este ritmo circadiano. Recuerdo un paciente que me decía: tenía que irme del trabajo a las 7 de la noche para estar en mi casa sentado a las 8 de la noche porque yo sabía que iba a tener el dolor. Mientras que con las cefaleas unilaterales neuralgiformes el dolor es de tan corta duración que el paciente ni siquiera logra identificar qué lo pudo haber disparado. Son como pequeños destellos fugaces. Y en la hemicrania paroxística tenemos un dolor que no se extiende tanto, no llega generalmente a más de esos 15 minutos. Entonces, un diario de dolor, aunque suene a veces difícil de creer que un paciente con tanto dolor pueda llenar un diario de dolor, lo necesitan y lo hacen para entender mejor su condición y para nosotros como clínicos entenderlas mejor.